De esta manera vamos a dar inicio a lo que es nuestra conferencia y vamos a hablar sobre restauraciones en el sector anterior. Y hoy día, para hablar sobre restauraciones del sector anterior, tenemos múltiples biomateriales que, dadas sus diversas formas de realizarlas, como podemos ya hoy día trabajar lo que es la odontología más exacta, como es la tecnología CAD/CAM, también existen otros que son los más tradicionales. De esta manera, nunca podemos saber cuál cerámica es mejor. Lo que hoy día nosotros debemos de saber cuál es la cerámica que realmente debemos de utilizar de acuerdo a cada uno de los casos clínicos que nosotros pudiéramos tener en cuenta, ya sea sector anterior, qué tanta translucidad nosotros necesitamos, o uno de los puntos más importantes de los pacientes jóvenes es si tenemos un grosor para tener la fluorescencia necesaria al momento de nosotros hacer una restauración en el sector anterior. Dada esta, vemos en pantalla algunas de lo que son nuestras restauraciones o materiales biomiméticos que podemos utilizar para el sector anterior. De esta manera, debemos de saber muy bien lo que es la parte de la evolución de las cerámicas dentales. Tenemos muchos años utilizando lo que son las tradicionales corona metal cerámica, pero hoy día nuestra odontología se ha vuelto mínimamente invasiva y asimismo nuestros materiales, a medida que vamos avanzando en la nueva era y la era digital, entonces vamos teniendo diversos tipos de materiales que podemos trabajar con un mínimo de grosor, manteniendo lo que es la estabilidad y longevidad a largo plazo. Asimismo, podemos ver múltiples biomateriales de las manos de altos técnicos dentales y asimismo nosotros debemos de saber cómo se clasifican las cerámicas dentales para tener la mejor condición al momento de nosotros indicarla en cada uno de los casos. Podemos clasificar las cerámicas dentales en diferentes formas. Una de las formas más ideales es si la cerámica es grabable o no es grabable. La cerámica gravable es cuando tenemos una cerámica que contiene vidrio. Como las más utilizadas son la cerámica feldespática, las cerámicas de disilicato y silicato de litio. Como podemos ver en pantalla, vemos la Empress 1, Empress 2 y la IMAX-CAD, que son de las casas comerciales de Ivoclar Vivadent, que fueron patentizadas. Y ya luego de su patente, hoy día tenemos múltiples marcas comerciales con diferentes tipos de disilicato de litio, teniendo muchísimo más estética a la hora de nosotros tener la indicación correspondiente. Asimismo, tenemos lo que son las cerámicas no grabables, que son las cerámicas infiltradas de vidrio. Hoy día, lo que son las Inceran Alumina y también las llamadas zirconias. Las zirconias, al no contener vidrio, no pueden ser grabables, y con relación a la zirconia, nosotros debemos de saber que la zirconia viene del zirconio. El zirconio sí es un metal que está en la tabla periódica, pero hoy día nosotros utilizamos en odontología lo que son los óxidos de zirconio, que no se corresponde a que sean metales. En conclusión a ese punto, les dejo dicho que la zirconia se debe de tratar como un metal. Debemos de arenarlo, vamos a ver los protocolos más adelante y vamos a ver algunos casos clínicos en cuanto a sus indicaciones. Otro tipo de clasificación de los sistemas cerámicos es con relación a las resistencias de los biomateriales que vayamos a utilizar. Lo que son las cerámicas de baja resistencia, como son las cerámicas feldespáticas. Tenemos las cerámicas de moderada resistencia, que son los llamados disilicato de litio, y ahí entran también lo que son las nuevas zirconias monolíticas o zirconias cúbicas, y también las de alta resistencia, que son los óxidos de zirconio reforzados por litio, que pueden alcanzar aproximadamente unos 1200 megapascales. Asimismo, como vemos estos tipos de clasificación de las cerámicas, podemos saber que mientras más resistente, estas pudieran ser mucho más opacas, como podemos observar en la imagen que tenemos aquí.
Esto es un reflejo de lo que son las más opacas y son las que menos translucidez van a tener. Y estas van a ser las más resistentes. Asimismo, las cerámicas más translúcidas son las cerámicas menos resistentes. Esto de acuerdo a sus composiciones, lo que podemos ver, las cerámicas feldespáticas son las cerámicas que podemos tener mayor translucidez y menos resistencia, dependiendo el área donde nosotros vayamos a hacer el tipo de cementación. De acuerdo a las indicaciones de la cerámica, tenemos una clasificación realizada por el doctor Edward McLaren en el año 2011. Y es que las cerámicas va a depender del área donde nosotros vayamos a hacer la cementación, de acuerdo al sustrato dental. Tenemos un sustrato que es esmalte y tenemos otro sustrato que es dentina. Cuando hablamos del sustrato de esmalte, se recomienda trabajar con cerámicas feldespáticas, que son cerámicas más débiles, cerámicas más translúcidas, y vamos a obtener una mejor adhesión. Vamos a obtener lo que es una extensión mínima de porcelana, que podemos llevarla hasta 0,1 milímetro, y también podemos tener una baja función oclusal de acuerdo al tipo de paciente que se vaya a indicar. Con relación a lo que son las cerámicas de disilicato de litio, hoy día tenemos mucha facilidad del disilicato de litio, primero por la forma de trabajarla, que puede ser mediante la parte digital o puede ser mediante la parte del prensado. Y este disilicato de litio, según Edward McLaren, se recomienda utilizarlo más en lo que son situaciones que vayamos a cementar con un sustrato de dentina. ¿Por qué? Porque podemos tener una mejor adhesión al sustrato de dentina, asimismo corroborado con lo que es una cerámica de una moderada resistencia, aproximadamente unos 360 hasta unos 560 megapascales, de acuerdo a los nuevos disilicatos que han salido al mercado en los últimos años. Podemos obtener una extensión significativa, podemos dar lo que es una función oclusal a este tipo de cerámica, y con relación a la preparación ya viene siendo una preparación un poquito menos compleja que trabajar en feldespato, porque hacer una preparación en esmalte conlleva de múltiples prácticas, conlleva de fresas específicas para este tipo de preparación, entrenamiento y asimismo lo que es la velocidad controlada de acuerdo a un motor eléctrico para preparación protésica. Otro punto que debemos de tener en cuenta es la dureza de los materiales y su uso habitual. Aquí vemos lo que son los diferentes tipos de dureza de nuestros sustratos dentales y de nuestros biomateriales. Y de acuerdo a estas durezas nosotros tenemos que corroborar que debemos de tomar en cuenta el tipo de biomaterial que vamos a tomar en cuenta, dada la función que vamos a realizar, como también el tipo de restauración que vayamos a hacer, qué tan extensa estas pudieran ser. Lo que son restauraciones mínimamente invasivas, prótesis tipo corona o prótesis de 3 piezas o una arcada completa en un biomaterial libre de metal, como podemos ver algunos de estos, tenemos que saber sus limitaciones como biomateriales y las limitaciones como tipo de preparaciones mínimas que nosotros debemos de tomar en cuenta al momento de seleccionar y preparar para cada uno de estos biomateriales. Una de las partes más importantes al nosotros hacer una cementación es si nuestras restauraciones van a ser translúcidas o van a ser opacas. De acuerdo a esto, nuestras consideraciones estéticas en el sector anterior específicamente va a depender de la translucidez de lo que es las cerámicas a utilizar, y eso va a corroborar una importancia principal en lo que es la selección adecuada del cemento que vamos a utilizar. Las cerámicas más translúcidas, como nos dice Volpato en el 2008, son las menos resistentes y las más opacas son las más resistentes. Entonces, ¿cómo vamos a elegir un sistema cerámico correcto al momento de nosotros observar
analizar y hacer un plan de tratamiento ideal para cada uno de estos pacientes. Primero tenemos que saber el funcionamiento masticatorio de nuestro paciente y si es un paciente que pueda tener algún tipo de parafunción, si es bruxómano o fue bruxómano en algún momento, si sufre de hacer apretamiento mediante las horas nocturnas, y asimismo vamos a saber a qué consideración va a ser sometida lo que es nuestro sistema cerámico. Si vamos a hacer una restauración en anterior o si vamos a hacer una restauración en posterior. Las restauraciones en posterior muchas veces sí necesitan de un material con una alta resistencia, pero en el sector anterior ya necesitamos materiales con una moderada o ligera resistencia, como son los disilicatos de litios y lo que son las cerámicas feldespáticas. ¿Qué tan extensas van a ser nuestras preparaciones para nosotros saber qué tipo de restauraciones vamos a hacer? Y si con relación al punto anterior, en cuanto a las consideraciones que van a ser tomadas, entonces ahí nos damos cuenta de lo que son las fuerzas cíclicas que un paciente pudiera realizar al momento de un apretamiento. Y estas libras que pueden hacer fracturar o disminuir la longevidad de nuestros pacientes, esto va a depender del tipo de indicación y los puntos que tomaron en cuenta al momento de hacer el diagnóstico para la parte del plan de tratamiento de acuerdo a los biomateriales a utilizar. De pronto observamos diferentes tipos de biomateriales como son las disilicato de litio, uno de los materiales más utilizados en el día de hoy. Y asimismo, todos estos tipos de materiales nosotros vamos a tomarlos en consideración y deben de ser tratados con lo que llamamos una cementación adhesiva. Dada cementación adhesiva, que nos va a mantener lo que son las resistencias a la fractura de acuerdo a lo que nos dicen los estándares de calidad de cada uno de los fabricantes, y tenemos que tener muy en cuenta lo que son las consideraciones de utilizar cementos tradicionales como lo son los fosfatos de zinc, ionómero de vidrio o los ionómeros de vidrio modificado por resina, donde estos tienen una menor resistencia a la fractura al momento de nosotros hacer una cementación de nuestros biomateriales cerámicos. De esta parte, debemos de saber dónde vamos a trabajar. Si vamos a trabajar la cementación en esmalte o si vamos a trabajar la cementación en dentina. Hoy día tenemos múltiples biomateriales para hacer lo que es las cementaciones adhesivas, donde muchas veces hemos hablado sobre el ácido fosfórico. El ácido fosfórico vamos a hacer lo que es la limpieza superficial, vamos a alterar lo que es la energía superficial y asimismo vamos a crear micro retenciones al momento de nosotros hacer uno de los procedimientos para las cementaciones adhesivas. Solamente recomendamos lo que es la cementación, o mejor dicho, el acondicionamiento con ácido fosfórico en esmalte. Por eso utilizamos múltiples adhesivos universal, como podemos ver en pantalla, donde tenemos el One Code 7, es un adhesivo universal, y voy a hacer un paréntesis en este punto. Los adhesivos universales son adhesivos que pueden lograr la misma resistencia adhesiva en dentina haciendo un grabado total como haciendo un grabado selectivo y utilizando adhesivos universales. De acuerdo a un nuevo monómero funcional que contienen, que es el MDP, que tiene la capacidad de adherirse químicamente a lo que es la dentina. Esto va a ir acompañado de unos procedimientos clínicos que nosotros debemos de hacer, como es el frotado por más de 20 segundos de los adhesivos y un aireado para nosotros obtener el mínimo de capa posible. Este tipo de frotado de nuestro adhesivo es lo que va a producir una micro retención, misma micro retención que nos puede dar números ideales en cuanto a resistencias adhesivas en el punto de la adhesión a dentina. De esta manera, procedemos a lo que son las cementaciones. Hoy día obtenemos
múltiples tipos de cementos. Unos cementos que son los llamados cementos adhesivos, que son los cementos que nosotros tenemos que tratar lo que es el sustrato dentinario o el esmalte, o debemos también de tratar lo que son las cerámicas que nosotros vamos a cementar. Si vamos a hacer una cementación en cerámicas de vidrio, debemos de tratarlo con múltiples ácidos, como son los ácidos fluorhídricos y ácidos fosfóricos para su limpieza. Vamos a describir un protocolo más adelante. Y lo que es la adhesión a la superficie para la cementación adhesiva, estos cementos adhesivos debemos hacer todo el protocolo de acondicionamiento ácido en esmalte, adhesivos en dentina y sus fotopolimerizaciones correspondientes. Cuando hablamos del resultado estético, esto va a ser determinado por tres fases. Si utilizamos cerámicas translúcidas, vamos a depender del color del sustrato, del espesor de la cerámica y también del color del cemento. Existen múltiples fases para nosotros hacer una cerámica de que sea opaca, de mediana opacidad o de alta translucidez. Si tenemos una cerámica que es altamente opaca, entonces nosotros en la fase de cementación debemos de auxiliarlo de lo que son adhesivos duales, porque la luz de la lámpara de fotoactivación no va a hacer pasar por esa cerámica. Ya cerámicas de moderada translucidez y cerámicas altamente translúcidas, sí nosotros podemos utilizar diferentes tipos de cementos, que son los llamados cementos fotoactivables. Aquí, si nosotros hablamos de las cerámicas, específicamente la cerámica feldespática, como vemos en el primer punto, aquí en esta zona, nosotros vamos a tener una cerámica con alta cantidad de vidrio y por ende nosotros debemos de hacer un grabado de esa superficie con ácido fluorhídrico al 9 o 10% por aproximadamente unos 120 segundos. Ya cuando tenemos cerámicas reforzadas que contienen menos cantidades de vidrio, tenemos que tener muy en cuenta el tipo de ácido que vamos a utilizar, como el ácido fluorhídrico, y un punto muy importante es el tiempo que le vamos a dar a esos ácidos para que puedan trabajar y crear microretenciones en esa cerámica que estamos tratando. Si multiplicamos lo que es el tiempo del ácido fluorhídrico sobre esas cerámicas que son reforzadas con menos cantidades de vidrio, podemos obtener lo que son cerámicas más débiles porque vamos a degradar lo que es su microsuperficie. Por ende, lo que son las cerámicas de disilicato de litio debemos de grabarlas con ácidos que sean de 4 o 5% de ácido fluorhídrico por aproximadamente unos 20 segundos. De esta manera, descrito el protocolo de acondicionamiento de nuestros ácidos, vamos a comenzar con lo que es el primer caso que vamos a mostrar en el día de hoy. Aquí vemos un caso donde con resina nosotros vamos modificando lo que son las formas de los laterales de manera directa para luego nosotros planificar lo que es un encerado diagnóstico en la zona del sector anterior, dada que tenemos dos coronas metal cerámicas con ligeras degradaciones en el tejido blando de acuerdo a su desadaptación. Hacemos nuestras pruebas. De esta manera mandamos a hacer lo que es un encerado diagnóstico y este encerado diagnóstico, mediante una guía de silicona, nosotros vamos a hacer lo que es la prueba de función y la prueba de forma y estética con uno de los materiales que son las resinas bisacrílicas, que son resinas que tienen la temperatura controlada, polimerizan de manera por aproximadamente unos 5 minutos y nosotros podemos hacer pruebas rápidas en aproximadamente 5 minutos sin que el paciente tenga que acudir a múltiples citas. Aquí tenemos el producto Cultem de la casa Coltene, donde en este tipo de paciente nosotros obtuvimos el color natural, que es un color llamado, como ellos así lo manejan, natural, que viene siendo entre un A1, un A2, que son los colores que mayormente nosotros utilizamos en Latinoamérica.
De acuerdo a este bisacril, sin causarle ningún tipo de daño, vamos a ver las partes funcionales, como podemos ver en las imágenes, ya la parte estética, cómo sonríe el paciente, podemos hacerle múltiples ajustes a este tipo de material para saber qué el paciente quiere y qué nosotros debemos de lograr en nuestro paciente al momento de nosotros hacer una prueba con lo que es llamado el mock-up con este tipo de resina bisacrílica. Por eso procedemos luego de la aceptación de nuestro paciente a lo que es las eliminaciones de las coronas metal cerámica y hacemos una repreparación de estas preparaciones de acuerdo a diferentes tipos de procedimientos. Por ende, utilizamos fresas de acuerdo a cada uno de los tipos de preparaciones. Ya luego de eliminadas las coronas metales cerámicas, nosotros recomendamos utilizar fresas finas para regular lo que es el tipo de preparación que vamos a hacer. Ya los dientes ya preparados, debemos de muchas veces restaurarlos o restaurarlos con resina compuesta, como les voy a mostrar más adelante, que tuvimos que hacer algunos ajustes para darle un poquito más de volumen con técnicas adhesivas. Y aquí utilizamos fresas de gránulos finos, como son las fresas de rayita roja, como podemos ver en estas imágenes. Y con esto nosotros vamos a hacer unas repreparaciones para la parte de la eliminación de la corona y luego pulir nuestras preparaciones con una fresa de raya amarilla, que son llamadas las fresas de granos extra finos. ¿Cómo nosotros hacemos nuestras preparaciones? En este caso que hicimos unas preparaciones para carilla, luego de que hicimos lo que es la prueba del mock-up, la hicimos con este tipo de fresa, que es una fresa de tres áreas de diamantes, de acuerdo a lo que son los puntos, como podemos ver aquí, que son áreas lisas, para nosotros controlar el grosor de la profundidad de preparación. Este tipo de preparaciones, donde recomendamos hacer carilla cerámica para tener una mejor armonía estética en el sector anterior, vamos a utilizar el mínimo de grosor y vamos a preparar aproximadamente 0,3 milímetros para nosotros hacer una carilla cerámica. Lo hacemos de esta manera. El video no es del caso en cuestión, sino una simulación. Y vamos a guiarnos con este tipo de fresa específicamente para nosotros hacer preparaciones para carilla con las profundidades. Y esto lo vamos a hacer sobre el mock-up. Vemos aquí el artículo de Christian Kochman, como podemos ver. Aquí en la primera imagen, a la izquierda arriba, el diente pretratado, cuando hacemos el mock-up, y luego recomendamos hacer las preparaciones sobre el mock-up para nosotros luego al final obtener el mínimo de preparación sobre nuestra estructura dentaria. Es ahí donde nosotros hacemos lo que es nuestras repreparaciones de nuestros pilares, y esas áreas irregulares nosotros podemos utilizar lo que son las resinas de macro relleno, como son los llamados cemento resinoso Paracol, que la parte core es para nosotros poder reconstruir muñones con resina compuesta. Y luego de las preparaciones, entonces vamos a proceder a lo que son las fases de toma de impresión que se recomienda hacer en la misma cita. Para nosotros hablar de toma de impresión, tenemos que hablar primero de lo que son los hilos retractores, que ahí podemos observar en la imagen. Estamos colocando el primer hilo de acuerdo a la técnica que cada uno de nosotros querramos utilizar. Cuando nosotros utilizamos hilos retractores, nosotros lo utilizamos para controlar la humedad en áreas cervicales de interés. Vamos a obtener mayor facilidad de exposición de las áreas cervicales porque hacemos una presión ligera a nuestros tejidos blandos y estos se van a retraer. Nos ayuda a prevenir los daños al tejido gingival durante las preparaciones. A nosotros luego de hacer las primeras preparaciones, que siempre las recomendamos hacer justa gingival, colocamos hilo retractor y luego perfilamos y limpiamos toda nuestra preparación cervical luego de colocar lo que son los hilos retractores. Con esto vamos a obtener un mejor acceso
vamos a obtener una mejor visualización en preparaciones para restauraciones directas o restauraciones indirectas, como estamos viendo. Para eso obtenemos y utilizamos los diferentes tipos de hilos. Estos hilos son los RECO, son los Stay Put, vienen de dos maneras. Vienen lo que son impregnados con cloruro de aluminio y también vienen lo que no son impregnados con cloruro de aluminio o con cualquier otro tipo de solución hemostática. Para eso, nosotros siempre les recomendamos a nuestros estudiantes solamente utilizar hilos impregnados o utilizar algún tipo de solución hemostática solo si hay algún tipo de fluido crevicular que tengamos que protegernos para la parte de la toma de impresión o si hay algún tipo de fluido por el tipo de retención que hemos puesto. Puede ser que hayamos lesionado un poquito el tejido blando o en el proceso de la preparación hayamos tocado un poco el tejido blando y tengamos un poco de fluido sanguíneo. Solamente así nosotros vamos a utilizar lo que son los hilos impregnados o algún tipo de solución hemostática donde recomendamos utilizar en cuanto a lo que son las soluciones el cloruro de aluminio, no tanto lo que son las soluciones hemostáticas como otros tipos de soluciones de color. Estas soluciones de color muchas veces nos pueden teñir lo que son nuestros provisionales que vamos a utilizar más adelante, causando una descoloración en nuestra parte estética provisional. Para nosotros colocar nuestro hilo, tenemos dos tipos de espátulas. Primero, las espátulas deben de ser lo más fino posible y pueden utilizar una espátula que contenga dientes o espátula que no contenga dientes. Si contienen dientes, estos van a agarrar un poquito más lo que son nuestros hilos al momento de nosotros hacer la inserción, pero no todos los casos son iguales. Todo va a depender de cómo usted se lleve. En este caso vamos a mostrar un pequeño video de cómo nosotros colocamos el hilo retractor. En este caso tuvimos que utilizar un hilo mucho más fino que son los hilos ruecos, sino que utilizamos otro tipo de hilo de otra casa comercial, 4x0. Y esta es la manera donde nosotros colocamos el hilo y nosotros debemos de tener sumo cuidado al momento de colocarlo. No queremos crear ningún tipo de lesión a lo que son nuestros tejidos blandos. Por ende, debemos de colocarlo manteniendo el hilo en yusta gingival de acuerdo al tipo de retracción que nosotros hacemos al tejido blando, no al tipo de preparación, al tejido blando. No vamos a entrar el hilo por completo dentro del surco a menos que tengamos que colocar o hacer la técnica de doble hilo. Si nosotros entramos el hilo por completo, entonces estamos permitiendo que el tejido blando se cierre y se acomode nuevamente sobre el tipo de preparación y que no nos retraiga lo que es el tejido blando como queremos hacerlo de esta manera. Dado así, después de colocar el primer hilo o antes de colocar el primer hilo, recomendamos hacer una toma de impresión a dos pasos. Primero, el primer paso, como podemos ver aquí, que estamos utilizando la silicona President con una masa suave que ha agradado bastante a toda Latinoamérica, principalmente a mí me gusta bastante. Y luego nosotros vamos a colocar la técnica del segundo hilo, como podemos ver en la imagen, que es el mismo caso que nosotros estamos llevando en cuestión. Y nosotros más adelante, aquí vemos la técnica del segundo hilo. Podemos ver que tenemos dos tipos de hilo diferentes, uno oscuro y uno un poquito más claro, de la línea Rueco, que es un hilo blanco y que contiene una lámina interna que va a ayudar a que el hilo se quede en la posición donde nosotros le estemos colocando. Aquí tenemos el segundo hilo colocado, donde observamos toda nuestra preparación lo más lisa posible, lo más pulida posible, y mientras más pulida nuestra preparación, nuestra técnica adhesiva va a tener un mejor resultado. De esta manera, vemos nuestra preparación con una preparación ligeramente subgingival
ya colocado los dos hilos, se ve de una manera en yusta gingival, como podemos ver en esta zona, pero es una preparación subgingival y se ve así de esa manera cuando nosotros hacemos la colocación de nuestros hilos retractores. Aquí tenemos la variedad de lo que son las siliconas President. Es una silicona que viene en diferentes tipos de fluidez. Tenemos la verde, que es una silicona liviana. Tenemos la morada, que es una silicona extra liviana. Tenemos la heavy body, que es la silicona que yo recomiendo para obtener modelos antagonistas en caso de que tengamos que trabajar prótesis fija, porque vamos a obtener una mejor capacidad de copia. Y también tenemos lo que son las siliconas fluidas azules, que son las siliconas regulares, que estas las recomendamos ya para hacer impresiones donde no necesitamos altos detalles, como son las preparaciones supragingivales, y específicamente por su rigidez las recomendamos en prótesis sobre implante. Como podemos ver aquí en una imagen, hacemos la colocación de nuestro silicona liviana. Para la técnica de coronas y carillas no me gusta mucho lo que es la silicona extra liviana, porque tiene tisotropía diferente. Aunque tiene tisotropía, la extra liviana tiene tisotropía diferente, y con esto también es una silicona que, al ser mucho más liviana, es mucho más fina. Tenemos que tener muy en cuenta que en áreas donde podamos tener la penetración de este tipo de silicona un poquito más de lo normal, esto se puede desgarrar, porque tenemos esta silicona, la morada específicamente, es un poquito más débil. Ahí, en estos casos de corona y carilla, entonces yo recomiendo la silicona liviana. Si fuera silicona sola, si fuera preparaciones para carilla solamente, entonces podemos utilizar cualquiera de las dos. Y este es nuestro resultado. Aquí obtenemos el primer hilo que ya habíamos colocado. Podemos ver el primer hilo, hacemos la salida del segundo hilo, luego colocamos, como podemos ver, la silicona liviana, y luego de colocarla en nuestras preparaciones, colocamos un poquito de aire para que esta silicona se esparza, y luego hacemos la toma con la primera parte que habíamos hecho del primer paso con la silicona. Tenemos que tener muy en cuenta que al momento de nosotros hacer una impresión, siempre debemos de notar que tenemos nuestra base en cuestión con la primera silicona, que es la pesada. Debe de estar siempre de color. Debemos de observarla siempre que nosotros hagamos la parte del segundo paso, porque eso es lo que nos dice que hemos llegado a la misma posición y nos va a dar la estabilidad necesaria. Y la liviana va a copiar solamente las áreas donde nosotros necesitemos copiar los detalles, específicamente las áreas de las terminaciones cervicales. De esta manera, observamos lo que nos dice la literatura, y la literatura nos dice que entre el efecto de la estabilidad dimensional cuando hacemos toma de impresión de un paso o de dos pasos, tenemos mejor control de nuestras dimensiones cuando hacemos la técnica de doble paso, y tenemos mejores detalles. Existe mucha controversia, muchas personas y muchos colegas hacen la técnica de un paso, muchas veces por la facilidad y la rapidez. Así, recuerden que tomamos nuestra impresión, dejamos que el hilo se lo quite específicamente el técnico dental, sería una de las principales sugerencias, y luego procedemos a lo que es la provisionalización luego de las preparaciones y toma de impresión, donde colocamos un punto de un ácido fosfórico que tenga una buena tisotropía, y así nosotros vamos a proceder a lo que es la fase de la provisionalización, donde protegemos lo que son los surcos gingivales con un teflón. Con nuestra guía de silicona ya del encerado diagnóstico, hacemos lo que es el llamado mock-up provisional, y estos bisacriles, como contienen bis GMA, se van a adherir un poquito más, aparte de las retenciones que van a tener en esos puntos donde nosotros grabamos lo que es nuestra dentina y el esmalte. Y recomendamos siempre hacer lo que es el pulido con pasta
diamantada y pelo de cabra de lo que son nuestros provisionales en bisacril, principalmente cuando van a durar tiempos de aproximadamente 2-3 semanas que puede durar el laboratorio en enviarnos los trabajos correspondientes. Aquí tenemos nuestra fase de laboratorio, donde hacemos las observaciones críticas a nuestro técnico de lo que es la fase del encerado, para nosotros luego proceder a lo que son la parte del prensado de estos disilicatos de litio y una microtexturación con cerámica feldespática para obtener un poco más de lo que es la fluorescencia que muchas veces no obtenemos con los disilicatos de litio. Nos llega del laboratorio la primera prueba donde hacemos un enmascarado de lo que son nuestros pilares con un cambio de color. Podemos ver lo que es nuestro tejido blando que corresponde con el cuidado que nosotros debemos de tener con todos nuestros pacientes, principalmente en una fase de provisionalización. Y en una segunda fase, como podemos ver ahí, nuestra salud periodontal. Y en una segunda fase, nosotros evaluamos también lo que es la estabilidad estética que podemos darle a nuestros pacientes, donde hacemos 2 coping en disilicato de litio para luego hacer 4 carillas en disilicato de litio y nosotros obtener una mejor estabilidad en la combinación coronas y carillas de acuerdo a la cementación que se tenga que hacer. No siempre es muy fácil lograr el color de sustrato, hacerle la carilla y hacer la cementación y luego hacer 2 coronas que sean lo más similares. Por eso procedimos a hacerlo 4 carillas que van a venir del mismo color con 2 coping que deben de estar lo más parecido a lo que son los sustratos dentales y nosotros hacer las cementaciones correspondientes de 4 carillas sobre disilicato de litio y sobre esmalte, de acuerdo a las preparaciones de las carillas. Hacemos la parte de la cementación. Siempre recomendamos colocarle suficiente cemento, en este caso de las carillas, que hacemos las cementaciones con cementos fotopolimerizables. Siempre debe salir exceso y hacer todo el protocolo debido de acuerdo a las preparaciones y materiales que nosotros hemos realizado. De acuerdo al tipo de acondicionamiento, lo vamos a hacer de esta manera, como le vamos a mostrar en este video, y les recomiendo que obtengamos este tipo de aparato donde podemos proteger nuestra cerámica, que pudiera ser un dolor de cabeza, que una de estas cerámicas se puedan caer al momento de la parte del acondicionamiento y o preparación. Aquí vemos las colocaciones de la scoping de los disilicatos de litio y de las carillas, donde hacemos un acondicionamiento con ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos de nuestros disilicatos y vamos a hacer un lavado riguroso con agua, suficiente agua, y luego vamos a eliminar con ácido fosfórico, como vamos a ver en pantalla. Vamos a eliminar esas sales que se quedan precipitadas sobre nuestra cerámica que nosotros hemos grabado con los ácidos fluorhídricos. Este es el protocolo que nosotros recomendamos de los disilicatos de litio y luego posteriormente vamos a hacer la silenización. Vamos a hacer la silenización de acuerdo al tipo de producto que vayamos a utilizar. El tratamiento de superficie, si es cerámica feldespática, habíamos mencionado anteriormente, grabarlo por 60 segundos mínimo, 120 segundos lo ideal, lavado, limpieza en ultrasonido por 180 segundos y vamos a colocar 2 capas de silano. Estas 2 capas de silano va a depender del tipo de silano que vayamos a utilizar. Siempre recomendamos el silano que es en 2 frascos, que es el silano A y B. Y luego nosotros no vamos a recomendar el de un solo paso si tiene más de 6 meses que fue abierto. No importa la fecha de caducidad. Recomendamos más los de 2 pasos porque vamos a tener un silano muchísimo más fresco.
2 capas de silano y estamos listos para nosotros hacer la cementación con el cemento de su preferencia que sea fotopolimerizable en caso de las carillas. En caso de los coping que fueron cementados sobre los centrales, utilizamos, como eran coping opacos, utilizamos un cemento que se llama Solocem de Coltene, donde es un cemento que es dual y aparte de ser dual, en cuanto a su polimerización, nos aseguramos de que haya una polimerización de manera adecuada. Con relación al silano, existe mucha controversia de si calentamos el silano o no, y aquí vemos lo que nos dice la literatura. En conclusión, cuando el silano se aplica sobre la superficie grabada, la resistencia de unión fue mayor y el tratamiento térmico de los agentes de acoplamiento de silano no muestran diferencias significativas a la resistencia de unión. Esto nos dice que si usted le da aire caliente o no, no va a hacer ningún tipo de diferencia, solamente se va a ahorrar tiempo del proceso de cementación. Aquí no tenemos fotografía del proceso de cementación, porque tuvimos inconveniente con nuestras cámaras, lo que tomamos fotos sabemos muy bien todo lo que puede suceder, y dada esa parte, vamos a hacer lo que es la parte de la estabilidad luego de las cementaciones, como podemos ver en nuestra imagen. Aquí tenemos el proceso de cementación 6 días después, logrando lo que es la biomimética de acuerdo a una sonrisa agradable y lograr los efectos de naturalidad en largo, color, translucidez, opacidad, como cada uno de nuestros pacientes requiere al momento de nosotros hacer una restauración en el sector estético. De acuerdo con esto, procedemos a otro caso, un caso complejo, donde teníamos tratamientos endodónticos, y estos tratamientos endodónticos nosotros vamos a reevaluarlo y vamos a tomar los criterios en cuestión por los diferentes tipos de restauraciones que tienen esta paciente. Cuando reevaluamos los tratamientos endodónticos, nos damos cuenta de que debemos de preparar para coronas unitarias y asimismo una reevaluación de uno de los centrales que mostraba una fractura interna, como podemos ver en la imagen. Aquí vemos las preparaciones correspondientes. Luego habíamos hecho la provisionalización y esta es una imagen 15 días después de los provisionales. Lamentablemente, nuestra paciente se le tuvo que extraer el central número 21. Ahí vemos el proceso de regeneración que se hizo en nuestra clínica, dada por mi padre, que es periodoncista e implantólogo, y no todo, como podemos ver, es implante, sino que ya que teníamos dientes preparados y que necesitaban ser preparados, nosotros procedimos a hacer lo que es la conformación de un póntico al mismo momento de la cirugía. Dado esto y obteniendo así un buen perfil de emergencia, donde nosotros podemos manejarnos con diferentes tipos de biomateriales para el sector anterior. Aquí ya, luego de los 4 meses y medio, después de haber hecho la cirugía, esto nos da lo que es una estabilidad de nuestro tejido blando y ahí nosotros podemos hacer lo que es la toma de impresiones correspondientes. Dientes que habían sido tratados endodónticamente, dientes que habían tenido una ligera pérdida de soporte óseo, preferimos ferulizarlo mediante un material estético para el sector anterior. Este procedimiento hicimos lo que recomendamos siempre que hacemos una impresión a más de 2 piezas, lo que es una impresión a 2 pasos, como podemos ver en la imagen correspondiente. La ferulización, preferimos utilizar una circonia reforzada con itrio y estratificada con cerámica feldespática, donde nosotros podemos observar lo que es la cerámica realizada por uno de nuestros técnicos, Miguel Van Eycker, y así nosotros proceder a lo que es el proceso de cementación. En este caso hacemos una cementación adhesiva con un cemento llamado Solocem, como podemos ver aquí, pero como estamos tratando circonia, necesitamos trabajar un protocolo diferente. La circonia nosotros debemos de arenarla. Tenemos un protocolo
que vamos a describir en la imagen siguiente del arenado. Y asimismo debemos de utilizar un MDP, que es un 10 MDP, que es el primer para nosotros tener una cementación adhesiva en circonia. Aquí vemos el primer que nosotros utilizamos, el primer de la casa Visco, y utilizamos un cemento Solocem de la casa Coltene. Nuestro protocolo para el arenado de la circonia es este. Debemos hacer una presión de 35 a 40 libras de presión, debe de estar nuestro aparato, angulación entre unos 60 a 90 grados y a una distancia entre 1 y 2 centímetros por aproximadamente unos 20 segundos. Luego de nosotros hacer nuestro protocolo de arenado, nosotros debemos de proceder a lo que es la colocación de los primers de circonia, que es el 10 MDP. Y esto es lo que nosotros podemos buscar en la literatura por artículos de nuestros mentores, como profesores, mejor dicho, con Pascal Mañé, Gillian Milán y entre otros, donde podemos ver la diferencia utilizando o no los primers de circonia, donde podemos obtener hasta el doble de adhesión al momento de nosotros hacer una cementación resinosa con diferentes tipos de primer. Si hacemos el arenado, entonces vemos lo que nos dice la literatura. Si nosotros hacemos el acondicionamiento del arenado para la cementación adhesiva de la circonia, si no hacemos el efecto del arenado, tenemos 21 megapascales. Y si hacemos el arenado a 37.5 de presión, podemos obtener aproximadamente unos 48.5 megapascales. Dado esto, siempre vamos a recomendar el procedimiento de arenado de nuestra circonia y la colocación de los primers correspondientes a estos que vamos a cementar. Así hacemos el recordatorio de cómo llegó nuestra paciente. Luego de nuestra pérdida dentaria, el diente número 21, podemos colocar una prótesis que podemos considerar estética para el sector anterior, siendo prótesis fija unida de 4 piezas, como podemos observar en la imagen, y hacemos una reconformación de lo que son los dientes 13 y 23 utilizando cerámicas, resinas con base cerámica, como son las resinas que nosotros podemos utilizar todos los días en nuestro consultorio. Dado esto, vamos a pasar a otro caso clínico, como podemos ver en este caso, que lo que le afecta a los pacientes es esa zona oscura que podemos ver en esta zona del sector anterior. Pensábamos que era una fractura y no podemos asegurar nada hasta que nosotros no podamos observar más de cerca y vemos que es una desadaptación. Nos aseguramos que es una desadaptación cuando nosotros hacemos la remoción de la corona en cuestión, que era una corona libre de metal, y nos encontramos con la filtración bacteriana que teníamos dada la desadaptación que tenía esa corona, quizá por una incorrecta preparación e incorrecto ajuste de nuestra cerámica. ¿Qué procedemos? Como habíamos mencionado anteriormente, con una fresa de preparación de rayita roja, luego de rayita amarilla, velocidad controlada por un motor protésico, hacemos la repreparación de nuestro central y conformamos siempre un buen provisional, como nos dice la literatura, cuidando siempre lo que es nuestro biotipo gingival. De esta manera, nunca tomamos impresión el mismo día, siempre en el sector anterior, y más cuando tenemos preparaciones subgingivales. Dado esto, esperamos mínimo 7 días de acomodamiento de nuestro tejido blando, aunque no fue tocado. Tuvimos todo el privilegio de no tocar nuestros tejidos blandos al momento de la preparación y procedemos a la impresión, en este caso una impresión a un solo paso porque es una sola corona. Es nuestra recomendación en esta parte. Hacemos nuestros registros siempre utilizando siliconas de mordida, como observamos en esta imagen. Y luego estamos listos para lo que es la prueba de nuestro cupping. En este caso mandamos a hacer un cupping en disilicato de litio, donde vamos a asegurar primero que vamos a opacar nuestro sustrato oscuro y luego vamos a observar el ajuste, la función y la estética que nosotros podemos devolver.
Siempre esperamos en este tipo de casos hacer la corona definitiva y hacer una carilla cerámica en el diente del lado para que en cuanto a forma y estética sea lo más conveniente. En este caso, la paciente no quiso así hacerse la carilla en el diente vecino, como es el diente 21, sino que le hicimos modificaciones con resinas compuestas, tratando de ser lo más certero en cuanto a la estética de nuestro paciente, utilizando resina de alta estética, como sabemos muy bien que tenemos con Coltene, lo que es la Everglow. De esta manera, pasamos a nuestra fase final, donde vamos a hablar sobre algunas conclusiones. Concluimos que tenemos diferentes tipos de cerámicas para el sector anterior, donde recomendamos trabajar cerámicas feldespáticas en el sector anterior siempre y cuando vayamos a hacer preparaciones y o cementaciones en esmalte. Obtenemos también lo que son los disilicatos de litio, que podemos trabajarlo tanto en esmalte como en dentina, y también tenemos las zirconias, que siempre que sea un paciente joven, la zirconia o el disilicato de litio, tenemos que tener muy en cuenta lo que son los niveles de fluorescencia de cada uno de estos, porque sabemos muy bien que estos dos biomateriales no tienen fluorescencia. Y los pacientes jóvenes andamos siempre en lugares donde podamos socializar, y estos áreas de socializar podemos tener la famosa luz negra, y que en la discoteca o en el bar no se vea porque no tiene fluorescencia, y luego fuera sí se pueda ver porque vamos a estar en un ambiente natural. Dado esto, seguimos con otras de las conclusiones, y es que cuando vamos a recomendar la parte de cementaciones adhesivas utilizando zirconia, debemos de arenar nuestra zirconia con el protocolo antes mencionado. También vamos a utilizar primer, y vamos a utilizar, en caso de que sean zirconias opacas, como son la gran mayoría, excepto las cúbicas, que son ligeramente y llamadas también altamente translúcidas, debemos de conformar primero el tipo de luz que vamos a dar, si es una luz de alta intensidad, en caso de que sean ligeramente translúcidas. De lo contrario, podemos utilizar cementos o debemos de utilizar cementos que sean de polimerización dual, para así asegurar una polimerización de nuestros cementos. Dado así, si nos toca hacer las reconstrucciones, como vimos en el primer caso, reconstrucciones de muñones, debemos de utilizar cementos llamados Paracord, que son cementos de polimerización dual y que tienen una alta resistencia para en caso de reconstrucciones. De esta manera, agradecemos a nuestra Universidad Iberoamericana, agradecemos a Coltene, agradecemos al IForum Latinoamérica, nuestra distinción en nosotros poder representar nuestra universidad. Así que muchísimas gracias.